empezar con la clase de hoy, que es trastornos del estado de ánimo. Pasar a compartir pantalla, como siempre. Ok. Como temas que siempre damos, vamos a hablar de los estados de ánimo y los trastornos en los estados de ánimo. Pero recuerden que siempre lo más importante es justamente tener bien claro de qué trata un estado de ánimo. Siempre mirar al concepto fundamental, ¿sí? Dentro de esos conceptos vamos a ver qué son los estados de ánimo y los conceptos de depresión y de duelo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se considera un estado de ánimo? El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional, no es una situación emocional transitoria, ya que puede llegar a durar horas o días. Es un estado, una forma prolongada y vamos a decir que permanece, ¿no?, sobre el sector del mundo psíquico. Ejemplo de esto pueden ser la depresión, la alegría o incluso la ansiedad. Entonces, ¿qué quiere decir que no es una situación emocional transitoria? Que ustedes pueden estar en un estado de ansiedad, de malestar, ¿sí? Y por el momento pueden tener un estado pequeño de tranquilidad o de risa, pueden estar en un estado de depresión, ¿sí? Un estado depresivo por alguna situación que están transcurriendo, y eso no implica que por momentos puedan sonreír o puedan tener otros, ¿sí? La diferencia entre el llanto, son más transitorias o que son más fluctuantes. El estado de ánimo puede permanecer durante el tiempo, ¿no? El malestar o la situación que lo genera. En el caso de, por ejemplo, un estado de alegría. Cuando hablamos de trastorno, vamos a decir que son aquellos que aparecen cuando los sentimientos, ¿sí?, las emociones propias que infieren en la vida normal se convierten en inadaptados. Además de poder ser, también debido a una enfermedad médica o sustancias, eso vamos a ver bien cuando hablamos de las clasificaciones. Pero ¿a qué se refiere con esto de inadaptado? Los estados de ánimo siempre van a expresarse de una manera que tenga que ver con el contexto. Entonces, si yo ante situaciones de pérdida estoy más activo, estoy alegre, estoy con mucha energía, a eso se refiere que es una emoción, ¿sí?, que es inadaptada. ¿Por qué? Porque no coincide la situación que el sujeto está viviendo con la expresión, ¿sí?, de sus sentimientos. Cuando hablamos de trastornos de estado de ánimo, siempre tenemos que pensar si la forma de comportarse del sujeto va en concordancia con la situación con la que está viviendo.
Entonces, cuando hablamos de conceptos fundamentales, vamos a plantear hay distintos conceptos a tener en cuenta, ¿no? En esto de los estados de ánimo. Vamos a hablar de la manía, ¿sí? La manía, ¿qué es? La manía es un estado emocional en el que se observa un ánimo exaltado, expansivo, también, bueno, puede ser irritable, pero a ver, lo que más sobresale en la manía es esto, ¿no? Que es un estado como de hiperactividad, donde el sujeto todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está como con necesidad de hacer cosas, como si fuese una necesidad de descarga motora, podemos decir. Entonces, bueno, pueden aparecer pensamientos y actos de grandiosidad. ¿Por qué? Porque en los estados maníacos el sujeto se siente omnipotente, como que, bueno, todo lo puede lograr, todo se puede hacer, tiene la habla apresurada, aparece la fuga de ideas. ¿Por qué? Porque el pensamiento va a una velocidad tal que, bueno, es difícil para el sujeto sostenerse en un solo tema. Entonces, va pasando de un tema a otro y esto va a generar que el sujeto se olvide, ¿no? De lo que está hablando o de lo que estaba haciendo. En estados maníacos, por ejemplo, cuando las personas están haciendo muchas cosas a la vez, bueno, ahí como un pensamiento que se impone, ¿no? Yo me levanto, me voy a preparar el mate para ponerme a leer y me acordé que tengo que colocar ropa en el lavarropa y cuando voy a colocar ropa en el lavarropa, veo que o sea, hay una lámpara que se está cayendo y después saco el carrito afuera y bueno, voy haciendo un montón de cosas y todo queda como por la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque se van imponiendo todo el tiempo la necesidad de ir haciendo resolviendo cosas, ¿sí? Ahí es donde aparecen la fuga de ideas tanto en el aula como en la acción. Bueno, también pueden aparecer delirios de persecución, ¿sí? Bueno, en cuanto al aspecto, pueden aparecer maneras como inadecuadas en la forma de vestirse, o conductas también inapropiadas, se alimentan y duermen poco, hay un aspecto inestable, quiere decir que hay cambios de humor constantemente, por eso pueden pasar de la alegría intensa a la irritabilidad, ¿sí? Como si piensen la manía como si fuese una sobrecarga de energía, donde el sujeto no sabe qué hacer con eso y, bueno, va generando acciones que en el momento en que no lo satisfacen, saltan a otra conducta y a otra en la búsqueda de como una especie de descarga, ¿no? Como cuando nosotros hablábamos en el desarrollo psíquico, el niño cuando nace, bueno, tiene estímulos que le generan malestar, porque habíamos hablado que los estímulos, el aumento de estímulos, la intensidad, genera determinado malestar, entonces la reacción lógica y la única reacción que puede tener el ser humano cuando nace es el llanto y el pataleo, ¿no? Para deshacerse. Esa mitad, que es ante la intensidad, ¿sí?, de la energía que me genera el placer, necesito hacer cosas todo el tiempo. Y como no se reduce el placer, voy saltando de una actividad a otra. La hipomanía es una forma de manía un poco más moderada, podríamos decir, ¿sí?
¿Y qué permite esto? Que el sujeto bueno, se mantenga en estados de hiperactividad, pero que sean un poco más controlados y también un poco más efectivos, ¿sí? Entonces aparece un estado persistentemente expansivo, también aparece la irritabilidad, y son personas que ustedes pueden considerar como sujetos extrovertidos, preocupados, ¿sí? Son sujetos que hasta pueden tener una euforia contagiosa, ¿sí? No es tan evidente vamos a decir, la discordancia o la perturbación como puede pasar en los estados maníacos, porque los estados maníacos tienen una intensidad tal que, bueno, a los sujetos, al otro, ¿sí? Los sobrepasan, ¿no? Es como que eh, la persona, la sociedad percibe, ¿no? Esas conductas desordenadas. En cambio, la hipomanía, al ser una forma de manía un poco más moderada, bueno, a veces puede asociarse con esto, ¿no? Con rasgos extrovertidos, hasta a veces se puede ver como aspectos positivos, ¿no? Esas personas que todo el tiempo están haciendo cosas, que todo el tiempo están en actividad, que están acá, que están allá, que hacen una y otra cosa, que se sientan con unas personas, que se sientan con otras, que están todo el tiempo utilizando, que parecen desinhibidos, que el tiempo para ellos es algo que lo exprimen con todo. Bueno, a veces esas personas hasta generan como una especie de admiración, ¿sí? Hay muchas personas que son así y que el resto de los seres humanos dicen, oh, que bueno, entre todo lo que hace, que energía que tiene, ¿no? Que admirable, ¿no? Y de hecho, a veces hasta esas maneras de ser es como que se premian, ¿no? Porque, bueno, puede llegar a tener cierta efectividad a nivel laboral, a nivel académico, etcétera. El problema es que, como hablábamos en el desarrollo psicosexual, siempre que hay exceso de energía, bueno, después lo que se genera es un estado de agotamiento, ¿sí? Toda persona extrovertida, chicos, tiene su momento de no estar cómoda. ¿Sí? Pueden ser mayores o menores periodos, pueden periodos más cortos, más largos, pero siempre se necesita, porque un gran gasto de energía necesita momentos de recarga, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en periodos maníacos o hipomaníacos, bueno, lo que viene después van a ser los estados depresivos o distímicos. Al igual que la manía y la hipomanía, la depresión y la distimia funcionan de la misma manera en opuestos. ¿Sí? La depresión es un estado emocional, ¿sí? Que puede ser transitorio o permanente, y se caracteriza por sentimientos de tristeza, de desilusión, de desesperación, que provocan una incapacidad total o parcial de disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida. Esto, chicos, la incapacidad de disfrutar de las cosas se llama anedonia, ¿sí? Es un concepto central que ahora lo vamos a remarcar de nuevo para que ustedes les quede como algo importante, pero cuando nosotros le preguntamos cuál es el síntoma fundamental que se van a presentar en los estados depresivos, es justamente la anedonia, porque la depresión no es solamente el no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Porque no tengo ganas de hacer nada puede estar asociado al cansancio, a la fatiga, al estrés, ¿sí? Pero los estados depresivos se caracterizan por la sensación de no disfrutar o de la pérdida del sentido de las cosas. Entonces ya no hay nada que me genere placer. Hay una falta de, podemos decir,
investimento lineal de las cosas. Entonces el sujeto come porque, bueno, necesita comer, se baña porque lo obligan, o sale a hacer determinadas cosas porque, bueno, se les impone de alguna forma, pero tampoco es que no disfrutan, ¿sí? A eso se refiere con la. Y la distimia es un estado depresivo, ¿sí? Moderado. Entonces podríamos decir que la hipomanía y la distimia son los estados moderados, ¿sí? De la manía o de la depresión. La distimia es una depresión moderada que va a persistir, va a durar más de 2 años. Entonces, son sujetos que si bien quizás nunca están en ese estado depresivo intenso que hace que bueno, se les obstaculice su vida y demás, son sujetos que bueno, van a vivir la vida, pero sin mayor placer. No importa lo que hagan, los logros que tengan, la anedonia permanece, ¿no? Como una sensación de no gratificación ante los logros. Y por otro lado tenemos la ciclotimia. La ciclotimia es un patrón de cambios repetidos, ¿sí? El estado de ánimo, de forma que alternan constantemente la hipomanía y la distimia. ¿Sí? Es como, vamos a decir, fluctuaciones. ¿Sí? No existen periodos de días normales, o sea que siempre el sujeto está en estos estados ciclotímicos y suele evolucionar hacia el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar justamente son estados más persistentes de depresión e hipomanía. O manía, cuando ya es más intenso. Entonces, cuando nosotros hablamos de bipolaridad, no estamos hablando de los trastornos depresivos, que vamos a ver enseguida. ¿Por qué están aparte? Porque los trastornos depresivos los ubicamos dentro de las depresiones unipolares. ¿Qué quiere decir unipolar? Que el sujeto permanece dentro de un estado de ánimo. En la bipolaridad lo que la caracteriza son los estados ciclotímicos, por eso es bipolar. Pasan de estados maníacos a estados depresivos. ¿Sí? Entonces, la bipolaridad se caracteriza por la presencia de periodos de un estado de ánimo elevado, ¿sí? Que son los estados maníacos, y van alternando con periodos de estado de ánimo bajos, ¿sí? Que van a ser los estados depresivos. En algunos casos, esta alternancia se produce en ciclos rápidos, ¿sí? Pueden pasar a ver, chicos, no sé si ustedes han tenido contacto con personas bipolares, pero una persona con un trastorno bipolar puede pasar en menos de 10 minutos de un estado a otro, ¿sí? De manera abrupta. Entonces, se pueden dar estas alternancias muy rápidas. Y después, bueno, de manera constante van a encontrar estos ciclos donde pueden estar bien, donde pueden estar mal, pero a veces en periodos un poco más intensos se pueden dar de una situación más constante. También se pueden dar episodios mixtos o en ocasiones aparecen los síntomas psicóticos. Por eso los trastornos bipolares nosotros los vimos cuando hablamos de las estructuras neuróticas, psicóticas y perversas y psicopáticas. Lo que tiene que ver con la bipolaridad está ubicada dentro de la clínica psiquiátrica psicoanalítica dentro de las cosas maníaco-depresivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suelen haber alternancias, ¿sí? Tan profundas, sobre todo en los estados maníacos, donde estas fugas de ideas que surgen impiden que el sujeto pueda tener un pensamiento. Recuerden que cuando nosotros salimos de la etapa oral secundaria y ya, bueno,
perdón, en la etapa oral primaria ya constituimos un yo rudimentario, empezamos a tener conciencia de realidad y empezar a tener una función muy importante el pensamiento, que es el que hace que nosotros procesemos nuestras emociones y, bueno, las podamos tolerar y también podamos encontrar un modo de elaborar, ¿no? Determinadas angustias, determinadas necesidades. Bueno, la bipolaridad o en la psicosis maníaco-depresiva, en estos estados maníacos lo que sucede es que el sujeto tiene como un cúmulo de energía libre girando que no la puede ligar, ¿sí?, a sentidos y tampoco tienen, ejercen una función el yo de pensamiento, de espera, de tolerancia a la frustración. Entonces se pierde el juicio de realidad y el sujeto puede actuar, hacer cosas que después no las recuerda. ¿Sí? Son como periodos que suceden con una intensidad tal que el sujeto directamente no recuerda lo que ha hecho. ¿Sí? Es como si perdiera totalmente el vínculo con el mundo externo, con la realidad. Entonces, se denomina que son los periodos psicóticos. Por eso es que pueden aparecer los delirios perceptorios también. ¿Sí? Porque la manera de razonar o de entender los estímulos que va a tener el sujeto en ese periodo maníaco va a ser, bueno, al modo primario, ¿sí? Como sin estructuración. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de bipolaridad, vamos, hay una clasificación que es muy sencilla, ¿sí? La bipolaridad tipo 1 y la tipo 2, que la característica fundamental es que la bipolaridad tipo 1 son sujetos que se caracterizan por ser predominantemente maníacos, ¿sí? Entonces, el sujeto va a ser un sujeto que la mayor parte del tiempo va a ser muy activo, muy enérgico, va a estar en estos periodos maníacos o hipomaníacos y va a tener periodos más cortos de depresión, ¿sí? Como de recuperación de la energía. En cambio, en la bipolaridad tipo 2 es a la inversa. Son sujetos que permanecen en estados depresivos o distímicos por mucho más tiempo, entonces lo que lo caracteriza a ellos es eso, ¿sí? Son sujetos que poco tiempo, pocas horas del día, pocos días de la semana, ¿sí? Van a tener ganas de hacer cosas o van a sentir placer por la vida y en periodos muy cortitos van a estar en estos periodos maníacos o hipomaníacos donde es como si recuperaran un poco de esta energía y la volcaran sobre el mundo externo, pero dura muy poco tiempo. Esa es la diferencia, ¿sí?, entre la bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad tipo 2. No es mucho más compleja. Bien. Ahora sí salimos de lo que es los conceptos de bipolaridad y entramos a lo que es el concepto de depresión. A este concepto, chicos, tienen que prestarle especial atención, porque si bien es sencillo, bueno, a veces como nosotros tenemos una idea tan marcada de lo que es la depresión, y la depresión siempre se ha asociado a estados patológicos o malestar del sujeto, bueno, es como que a veces cuesta realmente ir al verdadero concepto de depresión, ¿sí? Depresión lo vamos a estudiar fundamentalmente de la doctora Lía Ricón, que es una psiquiatra que ha hecho un estudio muy profundo sobre la depresión y donde se trabajan ciertas clasificaciones que también son muy importantes. Entonces, Lía Ricón plantea que la depresión, dice que para pensar las depresiones tenemos que pensar en esto, ¿sí? Que las pérdidas inevitablemente unidas al crecimiento y al desarrollo de las personas provocan como reacción natural, ¿sí?, un estado de displacer. A ver, cuando nosotros decimos las pérdidas inevitablemente unidas al crecimiento, eso también tiene que tenerlo en
cuenta. Nosotros, chicos, desde que nacemos en duelo. ¿Qué es un duelo? El duelo es el proceso que toda pérdida necesita para amoldarnos, adaptarnos a la nueva realidad. ¿Sí? Entonces, desde que el niño nace, lo que es el nacimiento, Freud le llama trauma de nacimiento, ¿por qué? Porque perdemos el vientre materno, ese lugar estable, contenedor, etcétera, e ingresamos al mundo externo donde está lleno de estímulos, donde las necesidades tienen que ser satisfechas en cuanto a lo que mi mamá pueda decodificar o no de lo que yo necesito. Cuando yo estoy en el vientre materno, mi mamá no tiene que decodificar nada. El sujeto se va satisfaciendo, ¿no?, a través del organismo. Entonces, cuando nosotros nacemos, bueno, tenemos nuestro primer duelo, ¿no?, que es la adaptación a este mundo externo. Cuando empezamos a crecer y cuando ya cumplimos 2, 3 años y ya no somos unos bebés que nuestra mamá nos da de comer en la boca y que dormimos con ellos, bueno, aparece otro duelo, que es el del rol, ¿no?, del bebé por el niño que va ganando autonomía. Cuando empezamos a ir a la escuela, ¿sí?, hay otro duelo que es el perder la cuestión familiar, segura, conocida, para ir a una institución donde me encuentro con docentes, con compañeros, con un lugar que es distinto también, ¿sí? Siempre estamos en duelo. Cuando empezamos la adolescencia, duelamos el cuerpo del niño, ¿sí? Aparece el cuerpo real del sujeto en oposición al cuerpo deseado, ¿sí? Todo el tiempo los sujetos estamos viviendo duelos. Entonces, lo que plantea Lía es que cada proceso de crecimiento implica un duelo. Pero ¿qué pasa con los duelos estos que nosotros vamos haciendo? Es que, bueno, perdemos algo, pero para obtener algo mejor, ¿sí? Perdemos el rol del niño y el pecho materno, pero lo que obtenemos es cierta autonomía, descubrimiento del mundo, nueva alimentación, nuevo vínculo social. Siempre que vamos creciendo, vamos renunciando a cosas viejas porque, bueno, lo nuevo parece ser mejor, ¿sí? Entonces, siempre estamos en constantes pérdidas. Entonces, lo que plantea Lía es que las pérdidas, inevitablemente unidas al crecimiento y al desarrollo de las personas, provocan como reacción natural, ¿sí?, un estado de placer. Que a veces, y acá lo subrayo porque es lo que ustedes tienen que prestar mucha atención, ¿sí?, que a veces esto solamente tiene una diferencia vamos a decir, de intensidad, ¿sí?, con los estados depresivos, que vamos a describir como problemas humanos. O sea que ustedes cuando dejan su casa y se van a estudiar a otro lugar, a otra provincia, a otro pueblo, a otro país, bueno, va a haber un estado depresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierdo mi mundo anterior, mis amigos, la escuela, las cosas fáciles, la atención de los padres, un montón de cosas, e ingreso a un nuevo mundo. Eso genera estados de angustia, de malestar, de ansiedad, de incertidumbre, pero la diferencia con los estados depresivos considerados como problemas va a ser en la intensidad con la que yo viva esa depresión. Entonces, cuando hablábamos recién de que los estados de ánimo y las emociones que se expresan con esos estados de ánimo tienen que ser adaptados al contexto, hablamos de que si ustedes son personas, no sé, que han sido muy apegadas a su familia y que su vida en su casa era mucho más cómoda que acá, lo más lógico es que los primeros 6 meses por lo menos, y a veces más, uno no se siente tan feliz, aunque esté, bueno, como
proyectos de vida como estudiar, conoce nuevos amigos, empieza a tener cosas, pero nos podemos sentir tristes, ansiosos, es normal, ¿sí? Entonces, la diferencia que hay entre los trastornos, ¿sí?, depresivos va a ser una diferencia de grado. La depresión es algo normal que sucede en los sucesos de pérdida, de cambio, pero si esto cobra una intensidad, ¿sí?, que hace que los sujetos no puedan lidiar con esa angustia, recién podemos hablar de problemas depresivos. Entonces, plantearía que la alegría ante los logros y la tristeza por las pérdidas es la reacción lógica y saludable, ¿sí?, que las pautas de nuestra cultura avalan actualmente. La aspiración estoica, ¿sí?, o heroica, a mantenerse imperturbable frente a los males ocurridos, ya no es en nuestros tiempos una virtud. ¿Por qué marca esto? Porque antes bueno, la sociedad planteaba esto, ¿no?, que es si hay malestares o si hay situaciones angustiosas, bueno, el sujeto fuerte es el sujeto que lo supera rápidamente. Es como el famoso si sos hombre no tenés que llorar, ¿no? Que también era como se había constituido, ¿no?, la idea de fortaleza. Entonces, esto que sucede, que daba lugar a una gran represión de los estados de malestar y el sujeto terminaba volcándolo o en la conformación de un carácter totalmente perturbado, agresivo, enojado, irritable, o se terminaban somatizando o bueno, terminaban generando muchas otras variedades de síntomas. Entonces, en resumen, la depresión, ¿sí?, es una respuesta a toda pérdida. Siempre ante las pérdidas nosotros vamos a estar en un estado depresivo. ¿Cómo se diferencia de los estados depresivos anormales o patológicos o los problemas depresivos? Es en cuanto a la intensidad. Este es un concepto fundamental. Entonces, cuando se les pregunta a ustedes si los estados depresivos son siempre patológicos, bueno, ahí es donde ustedes tienen que recordar, ¿no?, este concepto, que es, bueno, tenemos que ver el grado, ¿no?, de malestar que genera en el sujeto. Y también hay que verlo en función de la pérdida, porque no es lo mismo que yo haya perdido la casa, el rol adolescente, la casa materna, porque me voy a estudiar una carrera, que la intensidad de depresión que van a tener si se mueren sus padres o sus hijos, ¿sí? Entonces, la intensidad tiene que ir acorde a la situación de cada uno. Entonces, cuando hablamos de depresión, vamos a decir que es un sentimiento de carácter universal que es experimentado ante situaciones de pérdida en uno u otro momento de la vida por todo ser humano, y el trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida casi completa del interés o del placer en actividades que antes se disfrutaban, bueno, aparecen con manifestaciones somáticas como cambio de peso, alteraciones del sueño y también de las funciones cognitivas, ¿sí?, memoria, atención, entonces influyen en la concentración, ¿sí? El trastorno del estado de ánimo con su síntoma habitual es el estado de abatimiento, de infelicidad, ¿sí?, que puede ser transitorio o permanente, y provoca una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y acontecimientos de la vida, que se les llama anédoto. Los factores determinantes, vamos a decir que la depresión tiene muchos factores determinantes, entonces va a ser de origen multifactorial, ¿sí?, donde tenemos que
para pensarlo, analizarlo o hablar de un diagnóstico también depresivo, tenemos que hablar de la causa determinante, de la intensidad, o sea, tiene que haber una concordancia entre la intensidad y la causa, la persistencia, ¿sí? Lo que dura ese estado, y la frecuencia, ¿eh? En la que aparecen las formas de expresión de esos estados. Puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral hasta el suicidio. La diferencia entre la tristeza y la depresión es que la tristeza aparece solo algunos días o de forma intermitente, donde puedo reconocer el motivo que lo genera, ¿sí? Que al mismo tiempo me permite continuar con mi rutina habitual a pesar de que yo esté triste, y donde yo puedo comprender que en algún momento me voy a sentir mejor. ¿Sí? Los estados de tristeza es eso, ¿no? Cuando nosotros reconocemos el suceso que nos pone mal y sabemos que en algún momento, bueno, a pesar de que hay que transitar por ese estado de malestar, en algún momento voy a sentirme mejor. En cambio, en la depresión, los síntomas permanecen al menos durante 2 semanas de forma constante, ¿sí? Donde no comprendo bien por qué me siento así, qué quiere decir que no comprendo bien, que quizás han habido sucesos que me angustian, que me generan malestar, pero que no hay una coherencia entre cómo yo me siento y el suceso, ¿sí? No sé, ustedes desaprueban una materia y después de desaprobar esa materia entran en un estado de anedonia intenso y dicen, bueno, está bien, desaprobar una materia, pero es así, ¿no? Cuando uno empieza como a ponerse, a dudar de por qué realmente estoy así. Tengo la imposibilidad de mantener la rutina habitual, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el placer por hacer cosas o la motivación va desapareciendo y no puedo imaginar un futuro mejor. El sujeto en estado depresivo siente que, bueno, eso es un pozo que cada vez se profundiza más, ¿no? Y que hay una imposibilidad de salir de ahí. Esa es la diferencia entre la tristeza, ¿no? En los estados depresivos normales o la depresión propiamente dicha cuando se presenta como un problema. Entonces, cuando hablamos del síndrome depresivo, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar de la depresión como problema. Vamos a tratar de tirar ciertos mitos abajo. ¿Por qué? Porque la depresión es uno de los estados más conocidos y por ende más tergiversados, ¿no? Se han ido como modificando ciertas verdades en función de muchos mitos que se han generado y que se sostienen, y lo peor es que se sostienen hasta a nivel profesional, ¿sí? Hay muchos sujetos, y no estoy hablando solo del área de la salud mental, sino que hay muchos médicos, muchos agentes de salud que tienen una idea muy acotada de lo que son los estados depresivos. Entonces de ahí es que aparecen frases armadas como la persona que dice que se va a suicidar no lo hace, o los intentos de suicidio fallidos son un intento de llamar la atención, o si la persona está alegre y haciendo cosas nunca tiene ideas suicidas, o bueno, y aparecen un montón de mitos que son totalmente mitos, fantasías. Entonces, decimos que en el síndrome depresivo los pacientes pueden consultar por sí mismos o ser llevados por los familiares o allegados, ¿sí? Esto también, de que una persona en estado depresivo nunca va a hacer nada para salir de ahí o que no puede tener pequeños momentos de voluntad, es real. Una persona en estado depresivo puede tomar la iniciativa, si le cuesta sostener a veces, pero no es que siempre necesita que otro lo lleve. Y el aspecto, chicos, el aspecto es algo que también es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Porque el aspecto puede variar, ¿sí? De acuerdo al tipo de depresión que tiene, ¿sí?
Entonces, si bien puede darnos algún elemento útil para el diagnóstico, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una variedad, ¿sí? de formas de expresión y también de enmascaramiento de nuestros estados de ánimo. Entonces, una de las características físicas que se mencionan y que se han considerado que eran las únicas válidas es la expresión de tristeza, los hombros caídos, la lentitud de los movimientos, el ceño fruncido. Esto del ceño fruncido es porque la persona en estado depresivo va a estar todo el tiempo pensando en su malestar. Entonces, cuando nosotros pensamos, es como que vamos haciendo gestos en función de lo que pensamos. ¿Sí? Esa persona está en un estado de introversión, ¿no? En sí mismo, en sus pensamientos y en sus angustias, que suele tener esa expresión, ¿no? De preocupación o de enojo. Entonces, bueno, eso, el ceño fruncido, que se le llama también la omega melancólica en el espejo. La vestimenta poco cuidada, el paso lento, el tono de voz bajo, las quejas, las lágrimas, ¿sí? Todas esas son características que en ciertos estados depresivos pueden aparecer. ¿Y por qué sucede todo esto, chicos? Porque, y acá es donde siempre les remarco los conceptos, ¿sí? Que nosotros veníamos trabajando de de otros temas, fundamentalmente del desarrollo psíquico, son fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Que el sujeto en estado depresivo lo que genera la pérdida, ¿sí? Del objeto querido, ¿sí? Que el objeto querido puede ser cualquier cosa, eh, va a ser un desinvestimiento del mundo externo. ¿Qué quiere decir? Que la libido objetal va a sacarse, ¿sí? Del objeto, se va a sacar la libido del mundo externo, el sujeto va a dejar de libidirizar el mundo externo y va a traer toda la libido hacia el yo. ¿Sí? Entonces, cuando el objeto se pierde, el sujeto, como entra en este estado de anidonia, de sin sentido, es, bueno, ¿para qué me voy a preocupar por, no sé, bañarme, por estudiar, por comer, por limpiar la casa, por juntarme con mis amigos? Como que el mundo externo pierde valor y lo único que importaba al sujeto es ese objeto de amor que perdió. ¿Sí? Entonces, como ese objeto de amor ya no está, porque te abandonó, porque no es una posibilidad, porque cuando digo no es una posibilidad, por ejemplo, bueno, yo he tenido pacientes que han tenido estados depresivos patológicos por haber tenido que abandonar una carrera que estaban estudiando. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de objeto de amor, hablo de todo, no hablo de personas nada más. Entonces, la libido está toda puesta en el yo, no está este equilibrio entre el libido objetal y la libido yoica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El yo ya no tiene este contacto con el mundo externo, ¿sí? Por eso aparece como una especie de involución en cuanto a las conductas físicas, porque fíjense que cuando nosotros ganamos control motor sobre nuestro cuerpo en la infancia, es cuando, bueno, empezamos a minimizar el mundo externo. Entonces el niño, ¿qué pasa? El niño quiere aprender a caminar y le da mucho placer, minimiza eso, entonces pone mucho esfuerzo, camina, quiere aprender a agarrar las cosas, quiere descubrir el mundo, entonces toca los animalitos, los insectos, si tiene un juguete lo abre para ver qué tiene adentro, está en el proceso de divinización constante y eso hace que haya un control, ¿no? Del cuerpo. En cambio, en los estados depresivos, como el mundo externo no tiene ningún sentido, no me gratifica, toda la libido está sobre el yo y el sujeto hasta pierde dominio sobre su propio cuerpo. Por eso pueden tener movimientos torpes, descuidados,
no les interesa todo lo que tiene que ver con nuestros rasgos histéricos, ¿sí? Que es de ponernos atractivos, de gustar al otro, de gustarnos nosotros, tampoco tiene peso en los estados depresivos. Entonces el sujeto no le interesa bañarse, arreglarse, hablar ya le genera un gran gasto de energía, entonces hablan en voz baja, ¿sí? Es todo como si fuese todo un gran esfuerzo para el sujeto, ¿sí? Esos son algunos síntomas que se dan en algunas personas en estado depresivo, ¿sí? Son vamos a decir, elementos respecto al aspecto. Pero fíjense, chicos, que en estados neuróticos, ¿sí? La mayoría de estos signos se van a disimular. ¿Por qué? Porque nosotros los neuróticos, si hay algo que siempre hacemos, es tratar de disimular lo más que puedo mi estado de ánimo. Entonces, lo voy reprimiendo, o lo voy negando, o simplemente lo voy enmascarando, ¿sí? Entonces, para que no se note que estoy mal, que no se note que estoy triste, que no se note, que no se note. Esto es algo que trae mucho problema en cuanto a las depresiones, porque cuando nosotros hablamos de una persona en estado depresivo, lo que se tiende a hacer es a pensar en hechos inmediatos anteriores que hayan sucedido. Y a veces, chicos, llevamos mucho tiempo, a veces podemos llevar años, disimulando situaciones que me generan malestar, y cuando empieza a notarse, cuando bueno, yo ya no tengo más herramientas para sostener la mentira, ¿sí? Por eso cuando las depresiones se descubren ya están muy avanzadas, porque los neuróticos tendemos a disimular lo más que se pueda. En los cuadros agitados, en los cuadros de hipomanía, por ejemplo, todas las características que mencionaba recién, como la de voz baja, la de caminar lento, la de lentitud de los movimientos, tampoco existe, ¿sí? O sea que la inhibición psicomotriz en los estados agitados de la depresión tampoco está, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en esto, no porque ustedes, y esto se lo digo porque es importante, y les decía, a veces hasta los profesionales terminan como tomando por arriba los estados depresivos. De hecho, una vez hablando con un ayudante de cátedra que me comentaba que bueno, estaba haciendo análisis y demás, pero que le había costado porque en un momento había ido a una consulta psicológica con una psicóloga acá en el hospital. Y la psicóloga le había dicho que no estaba depresivo, porque él era un chico que estudiaba, que de hecho estaba como de cátedra en 2 cátedras, que aparte estaba muy higienizado, porque él era muy arregladito. Dice, si vos estuvieses depresivo, no tendrías ganas de estudiar, no estarías en las cátedras que estás, no tendrías esa tendencia física que tenés, ¿sí? Entonces, bueno, él asumió que su estado de malestar tenía que ver con otras cosas y que las podía controlar solo. Eso hizo que hubiese un tiempo bastante largo de sostener esto que le estaba pasando, y después cuando empezó una segunda consulta con otro profesional, bueno, pudo empezar a trabajar lo que le pasaba, y hacía mucho tiempo que estaba en estado depresivo, ¿sí? Que le generaba mucho malestar. Entonces, fíjense que pueden haber psicólogos que les dicen que si ustedes no están todos sucios, abandonados, llorando todo el día, no están depresivos. Entonces, no, se pueden arreglar solos y tienen que salir con su vida. Eso no es un problema muy serio. Bien,
con respecto a los comportamientos, ¿sí? Cuando hablábamos de los comportamientos, ustedes van a ver que todas las funciones que nosotros vemos, las funciones cognitivas, las funciones del yo, la atención, la sensopercepción, la memoria, el pensamiento, etcétera, todos se ven afectados, pero no se ven afectados porque ustedes empiezan a tener un trastorno de atención, un trastorno de memoria, un trastorno de pensamiento, sino porque justamente esto que yo les decía, como la libido está puesta en el objeto perdido y en el sentimiento de malestar, de angustia que yo tengo, bueno, me resulta difícil prestar atención a cosas nuevas o a otros temas. ¿Sí? Te lo doy por un ejemplo muy sencillo que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que es tener un amigo o una amiga en duelo, ¿sí? Porque la abandonó el novio o la novia. ¿Y qué hace esa persona? Todo el tiempo está pensando o atenta de lo que está haciendo el sujeto que lo dejó. ¿Sí? Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo, un chico que lo abandona a la novia, entonces bueno, todo el tiempo está atento de qué hizo, a dónde fue, si publicó una historia, si no publicó una historia, si lo dio online, si no lo dio online, si publica algo y si eso va dedicado a él o no. Entonces toda la atención está puesta en eso que yo quiero, que estoy perdiendo, y por eso no puedo prestar atención a otras cosas. ¿Sí? Hay un trastorno de la atención, pero porque mi atención está focalizada en otro lado, no porque hay un trastorno incapacitante de la atención. Pasa lo mismo con la sensopercepción, ¿sí? Donde el sujeto, esto lo de la sensopercepción es muy importante, chicos, porque los sujetos viven todo, registran el presente como cargado de ansiedad, de culpa, de tristeza. El pasado pierde el valor para el sujeto y el futuro también. Entonces no hay nada peor que ustedes pueden llegar a hacer que decirle a una persona en estado depresivo, bueno, mira todo lo que has hecho, todas las cosas que has logrado y todas las cosas que tienes para hacer, ¿no? Yo tuve una paciente que su psiquiatra le había dicho, bueno, pero fíjate vos que venías de una familia humilde, ahora tenés un trabajo, tenés una casa, tenés hijos, y tenés que pensar en el futuro de tus hijos, que ellos dependen de vos, y todo eso hizo que ella peor, no se sintiese como más culpable, se sintiese más angustiada porque habiendo logrado todo eso no lograba sentirse feliz. Entonces era como, bueno, tiene razón el doctor, si yo tengo todo esto tendría que sentirme bien, pero no me siento bien. Entonces empezaba la culpa neurótica, ¿no? Que es como que a ustedes en estado depresivo yo les diga, ay, pero chicos, miren, si están acá, tienen su departamento, están estudiando, sus papás quizás en una oportunidad tuvieron que estudiar, o ellos trabajan para que ustedes estudien y hagan sus cosas, y hasta podés salir el boliche el fin de semana, y ya estás así todo depresivo. No genera culpa, ¿no? En el otro que te dicen, es verdad, mis papás se sacrifican por mí, hacen esto, hacen aquello, y yo acá, toda triste. ¿Sí? No es algo que sea voluntad del sujeto, sino que son procesos psíquicos que tienen que resolverse y no se resuelven con la demanda de que ustedes salgan de ese estado de malestar. Bueno, otra de las funciones que se van a ver afectadas es la memoria, por lo mismo, porque no puedo prestar atención a otra cosa, entonces me cuesta conservar o evocar información nueva, ¿sí? Esto todo centrado sobre la vivencia penosa, la conciencia también, porque aparece de desinterés, ¿sí? Pueden haber obnubilación de la conciencia, por eso muchas personas en estado depresivo, cuando salen de esos estados, te lo describen como que si hubiesen sentido que en ese tiempo estaban como en un sueño, siempre como si todo se viese como nublado. ¿Sí? La orientación también, ¿sí? Se va a ver alterada en cuanto a que a veces el sujeto no sabe ni qué día es, ni qué hora es, el espacio, el tiempo no es algo que registren de manera
efectiva porque tampoco les interesa a muchos chicos. Entonces, no les interesa qué día es hoy o qué día va a ser mañana. Lo único que les interesa es ese hecho del pasado donde no pueden volver para remediar lo que tenían que haber hecho para no perder el objeto de vida. El pensamiento aparece lento, ¿sí? Donde, bueno, todo aquello que tiene que ver con lo placentero es descalificado, ¿sí? Por eso a veces cuando ustedes con alguna persona, algún amigo, amiga o familiar que está en estado depresivo quieren que haga cosas divertidas, bueno, les suele parecer superficial, ¿sí? Como que no, como que lo único que importa es como ese estado emocional y todo lo demás le parece secundario. La afectividad, ¿sí? Aparecen sentimientos penosos, vivencia del fracaso, se culpa, ¿sí? Y se ataca como si hablara de otro. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho, esto de la culpa y el ataque son los números patológicos en la melancolía. La actividad, bueno, hay inhibición motora, ¿sí? Permanencia en la cama en los casos muy graves, ¿sí? Y la disociación entre las áreas afectivas y motoras. Y los mecanismos de defensa que aparecen en los estados depresivos, sobre todo en los episodios más hipomaníacos, son las defensas maníacas, ¿sí? Hay una idealización, una identificación con los aspectos del objeto perdido y aparecen las defensas maníacas que van a ser la de negación, la de impotencia, la omnipotencia y la de triunfo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve esto? En aquellos sujetos que han perdido un objeto realmente valioso para ellos, ¿sí? Puede ser, no sé, o su pareja, o puede ser algún familiar que querían mucho. Yo conocí el caso de un chico que murió su papá después de una larga enfermedad y murió un lunes y este chico ya estaba el sábado saliendo, aparecía todos los primeros meses aparecían muchas fiestas, era como que estaba, bueno, estado de negación, ¿sí? Importantísimo, donde el sujeto lo que hace es como intentar negar el estado de angustia que me genera. Entonces, bueno, si ya está, hace un montón que mi papá estaba enfermo, yo sabía que se iba a morir, entonces, nada, yo ahora me siento muy bien, no puedo estar triste, tengo que, y salgo y hago cosas para no tener momentos de soledad en los cuales aparece la angustia. Por eso es que aparecen las defensas maníacas, porque si me quedo quieto me angustio. Bien. Eso sería las funciones, ¿sí? Que se ven afectadas y las características, ¿sí? Del aspecto físico que podemos llegar a tomar como para hacer un diagnóstico. Después vamos a ver la clasificación. Acá vamos a ver 3 clasificaciones. Una es la de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Que está basada en la observación de los síntomas y los signos y donde busca hacer hipótesis etiológicas, también se centra en la evolución y en las respuestas terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la clínica psiquiátrica quiere como saber, ¿sí? Qué depresión es, por eso busca los síntomas y los signos, donde tienen que saber desde dónde se genera, cómo evoluciona esa depresión y en función a eso es que se van a dar tratamientos, ¿sí? Y la clasificación va a ser esta, que está marcada acá, la depresión endógena, la depresión sintomática, la depresión involutiva, la depresión secundaria y la depresión neurótica. Después tenemos la clasificación de las escuelas dinámicas, ¿sí? Que es lo que, o donde ellos se centran en el conocimiento del nivel de depresión y de la estructura de personalidad del paciente. Entonces, para hablar del nivel de depresión, vamos a tener que tener claro los duelos,
¿sí? Lo que es un duelo normal, un duelo patológico y los estados melancólicos. La clínica psiquiátrica y las escuelas dinámicas operan en conjunto, ¿sí? Para poder hacer su diagnóstico y tratamiento. Y por otro lado, ¿sí? Vamos a tener el DSM-5, que, bueno, ustedes ya lo conocen. El DSM-5 lo único que hace es tomar una cierta cantidad de características donde, si ustedes tienen tres o cuatro o cinco de esos criterios, pueden estar dentro de ese diagnóstico que se considera. ¿Sí? No se preocupa mucho en cuanto al origen ni a la evolución, sino solamente hacer una clasificación. ¿Sí? Y donde vamos a encontrar estas subdivisiones, que va a ser los trastornos depresivos, llamado de regulación disruptiva del estado de ánimo, depresión mayor, depresión persistente o distimia. También está el disfórico premenstrual. Y están estos últimos que están en todas las clasificaciones del DSM, que es el inducido por sustancias, el generado por una afección médica o aquellos especificados o no especificados. Entonces vamos a empezar con la segunda clasificación, que es la de las escuelas dinámicas, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, como se llama. Entonces, decimos que un duelo es un proceso de adaptación emocional que precede, o sea, que se genera a partir de cualquier tragedia. Eso es un duelo. Cuando hablamos de duelo normal, de lo que vamos a hablar es de que la persona que ha sufrido una pérdida se va a encontrar en un proceso normal de duelo, o sea que está objetiva y subjetivamente desinteresado por el mundo externo. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, lo que sucede es que se vuelven a valorar, a recaracterizar los objetos del mundo externo. Entonces hay un sentimiento al principio de pena por la pérdida sufrida, el mundo externo se ve vacío y distinto, y la pérdida es consciente. Yo sé qué es lo que perdí y por qué estoy angustiada. ¿Sí? Entonces, siempre que hay una pérdida, hay un estado de malestar. Y este duelo tiene que llevarse a cabo durante un periodo. ¿Sí? Si yo perdí a mi mamá, ¿sí? Donde bueno, hay un vínculo de amor y proyectos, ¿no? Porque por más que uno sea grande, uno tiene ciertos proyectos de vida como el otro, o vamos creciendo y vamos evolucionando, y hay cosas que queremos que la gente que nos quiere vea que las logramos. Bueno, y todo eso que yo tenía proyectado en mi vida con mi mamá, me va a llevar un tiempo en que yo asuma que ya no va a estar. ¿Sí? Yo les hago una pregunta y me gustaría que respondan. Si quieren, lo pueden hacer en el chat, porque como con el numerito nada más. ¿Sí? ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo lógico que debe durar un duelo normal? ¿Cuánto piensan que debería durar un duelo normal? ¿Un año? ¿Un año? Ajá. ¿Qué más? ¿Quién desea otro nombre? Vamos. Quiero ver. ¿Cuántos participantes tengo acá? 6 meses me lista. Por lo menos con la cantidad de participantes, unas 10 respuestas tengo que tener. Ya tengo 2. Un año, 6 meses, ¿qué más? De seis meses a un año, profe. Y para que sea normal.
¿O no? Bien, el 6, 9, y el 6 de un año, hasta 2 años, dice. 4 a 6 meses. Ok. A ver, sí, acá me dicen que depende de cada persona, pero tiene que haber un límite, chicos, en cuanto a, como les planteaba la escuela psiquiátrica, ¿no? Que es, bueno, tenemos que ver, ¿sí?, las características de la pérdida y, bueno, la intensidad con la que se va a vivir determinada cosa. Un duelo normal, ¿sí?, ante una pérdida significativa para el sujeto tiene que durar en promedio entre 1 año y 2 años. ¿Sí? Es el tiempo en el cual yo voy a realmente asumir que ese objeto ya no va a estar. Porque ahí me habían puesto algunos 4 meses. Imagínense, chicos, si ustedes en este momento pierden no sé, supongamos que tienen muy buena relación, yo lo hago como genérico, no todo el mundo tiene que llegar a las familiares, porque no sé, una relación sí, si ustedes pierden a su mamá o algún padre pierde a su hijo. Hay una imposibilidad, chicos, que en 4 meses yo esté bien. ¿Sí? Que yo en 4 meses ya asuma que esa persona no va a estar más en mi vida y que todo lo que yo proyecté con esa persona, bueno, tengo que empezar a aceptar que no existe. ¿Sí? De hecho, Sí, es casi imposible, profe. es imposible a no ser que uno lo haga con defensas maneras, que es negar, pero no quiere decir que no lo estoy sufriendo, solamente estoy no haciéndolo consciente o evitándolo. Entonces, en un duelo normal, y vamos a tomar el caso de pérdida, ¿no?, de un ser querido. Los primeros 6 meses son los más difíciles y de hecho hasta en los primeros 6 meses, chicos, aparecen, vieron que cuando hablamos de las estructuras neuróticas y psicóticas, yo les digo siempre que nosotros tenemos todos los rasgos, tanto neuróticos como psicóticos, pero bueno, los neuróticos tenemos muchos mecanismos de defensa que nos permiten siempre mantenernos en conexión con el mundo externo. Pero ¿qué pasa en las pérdidas significativas? Es como que esa barrera, ¿sí?, de control a veces se pierde, ¿sí? ¿Qué sucede si yo perdí a mi mamá, a mi papá? Bueno, a veces tengo la sensación de que lo escucho, pero no es una sensación ficticia, sino que es escuchar la voz de la persona y girarte a verlo y recordar recién ahí que ya no está, entonces que hay una imposibilidad. Hay personas, chicos, que inconscientemente me siguen poniendo el plato en la mesa, ¿sí? Mucho tiempo. Yo tenía una paciente que vivimos al duelo y ella lo hizo muy bien porque ella perdió a un hermano muy querido y al año recién vino a terapia, que está muy bien porque hay otro error que es pensar que cuando yo pierdo a alguien inmediatamente tengo que ir a terapia a resolver eso. No, lo que yo tengo que hacer, chicos, es sufrir lo que tengo que sufrir. Entonces ella me decía, bueno, a veces agarro el celular y le estoy por mandar un mensaje para contarle algo y cuando estoy escribiendo me doy cuenta de que ya no existe, ¿no? O tengo el impulso de llamarle por teléfono. Bueno, aparecen todas esas cosas y después empezó a aparecer la fantasía en esos primeros 6 meses, ella me contaba porque ya había pasado, de que como vivían en provincias distintas, bueno, ella estuvo todo ese año sin viajar a esa otra provincia porque así mantenía la fantasía de que no había muerte. Como que seguía haciendo su vida, estaba con su familia, estaba con sus cosas en otro lugar. Fíjense que
disociado, ¿no? El pensamiento, pero ella sabía que no era real, pero no dejaba de sentir que podía ser verdad. ¿Sí? Son momentos psicotizantes que tenemos durante los primeros 6 meses. Después de los primeros 6 meses, bueno, ya empezamos un poquito más a asumir la pérdida. No quiere decir que nos deje de generar angustia, pero a veces lo que se va un poquito es la desesperación por eso que no puedo cambiar. Porque la muerte nos presenta algo que al ser humano le cuesta mucho, que es la sensación de impotencia. ¿Sí? Nosotros siempre queremos resolver el problema, pero cuando hay una muerte no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan los pensamientos rumiantes de si hubiese hecho tal cosa, si yo, y la culpa, porque es una manera de fantasear que puedo cambiar esa realidad. Cuando voy asumiendo la realidad, ¿sí? Voy como permitiéndome sentir ese sufrimiento, pero con otra intensidad. Y después, cuando ya se cumple el año, bueno, ahí a veces aparece un periodo de angustia intenso, porque se empiezan a repetir las cosas que ya no van a hacer. ¿Sí? Cuando se cumple un año de la persona que murió, bueno, primero es la semana anterior a la fecha de la muerte, es recordar todo eso mientras estaba vivo. O empiezan a aparecer los primeros cumpleaños en esa persona, las primeras navidades en esa persona, bueno, todos los hechos en los que esa persona deja de estar, ¿no? Entonces, 2 años generalmente son el periodo normal de elaboración y de aceptación, de resignación también de la pérdida de algo que vive. Así funciona. Después, lógicamente, hay diferencias, ¿no? entre lo que significaba esa persona para mí, o en qué tan asumido yo tenía eso. El duelo por una madre va a ser distinto al duelo por una abuela. Si mi abuela cumplía el rol de abuela y mi mamá el rol de mamá, no estas abuelas que son mamás, ¿no? Que son otra cosa. O el duelo por una mascota, ¿sí? O por un proyecto. Va cambiando, pero sí, el duelo no puede durar menos de un año. ¿Sí? En cambio, el duelo patológico, lo que sucede es que a la sensación normal que uno siente de un mundo externo vacío y demás, lo que se va a agregar, lo que se suma es el sentimiento de culpa. El sujeto se empieza a sentir culpable por la muerte o la pérdida que ha sufrido. Y empieza a buscar justificaciones, y de esa manera es como que nunca deja ir, ¿no? Eso que fue. Le mantiene atado a su mente, ¿no? Entonces trata de negar la pérdida, aparecen las defensas maníacas, o a veces posterga el sufrimiento, entonces se sostiene, y cada situación que se asemeja a esa pérdida, bueno, el sujeto lo vulnerabiliza, lo desestabiliza, lo vulnera. Entonces, el sujeto puede empezar a generar situaciones, ¿no? de malestar, y empezar a construirse una depresión profunda en función de nunca poder elaborar esa pérdida. Y en la melancolía lo que aparece es el desinterés. El duelo patológico, chicos, va cuando la intensidad nunca disminuye, ¿sí? O pasaron 2 años, 3 años, 4 años, y esto sigue en estado depresivo. Las únicas excepciones a veces son con el duelo por pérdidas de hijos por niños, ¿no? por niños, por adolescentes, ¿sí? Los duelos de las madres por la pérdida de sus hijos sí suelen ser muy difíciles, y a veces en un duelo normal puede extenderse hasta 3 años. ¿Sí? En la melancolía lo que aparece es que a todo lo que se suma del duelo normal y patológico, el desinterés, el sentimiento de culpa y demás, lo que aparece es
los autorreproches. ¿Sí? Aparece una culpa persecutoria, ¿sí? Con vigencia del proceso primario, que quiere decir que hay atemporalidad, hay resentimiento, hay dolor, hay desesperación, y el sujeto empieza como a entrar, por eso la melancolía es el duelo de la psicosis maníaco-depresiva, porque el sujeto entra en un proceso de fragmentación donde el objeto perdido se transforma en algo internalizado, donde el sujeto se ataca a sí mismo como si fuese otro. ¿Sí? Un proceso psicótico, entonces puede entenderlo, pero aparece como si el sujeto fuese dos, ¿no? El sujeto que sufre y el objeto perdido que lo ataca y pueden llegar a maltratarse como si fuesen otra persona. Bien. Ahora vamos a la clasificación, ¿sí? de la clínica psiquiátrica. En esta clasificación vamos a encontrar la depresión endógena, ¿sí? Que la depresión endógena es la fase depresiva de la psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Entonces, en la psicosis maníaco-depresiva, el sujeto va a estar en un estado maníaco y cuando entra en una fase depresiva va a ser la depresión endógena, ¿sí? No es una reacción emocional a una pérdida, ¿sí? Sino que puede aparecer en cualquier momento, sin causa. Y va a evolucionar por episodios o fases, que a veces son de remisión espontánea. Entonces puede aparecer el episodio depresivo para el sujeto, sin causa, y desaparecer también sin ninguna causa. El primero se puede dar alrededor de los 20 años, ¿sí? Puede ser un síndrome completo o aparecer solo algunos pocos síntomas o signos, como la inhibición psicomotriz, el cansancio, desgano, ¿sí? Y ahí está lo complicado, chicos, porque como nosotros, a esta edad, ustedes saben que las edades cruciales para que uno se desestructure, ¿sí? Es entre los 18 y los 45 años, ¿sí? 40 o 45 años. Entonces, hay estados depresivos que pueden ser normales, pero como nosotros no somos completamente conscientes de nuestra estructura psíquica, bueno, puede aparecer de repente un episodio, no sé, a ustedes les parece de repente un episodio de malestar, de cansancio, de falta de ganas, y bueno, siendo estudiantes dicen, bueno, que estoy muy estresada, he estado haciendo muchas cosas, entonces como que toda la energía que tenía ya no la tengo, estoy cansada, ¿sí? O pierde sentido todo esto y están una semana tirados en su cama y después se les pasa y hoy por suerte ya estoy bien, ya me descubrí, ya me siento mejor y listo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que la depresión endógena puede aparecer de esa manera, ¿sí? Entonces, se le llama también depresión enmascarada, porque a veces tiene estos síntomas, estos signos tan sutiles que no los podemos identificar, ¿sí? Por eso el diagnóstico adecuado lo que permite es un tratamiento precoz, que va a evitar el sufrimiento y la cronificación del cuadro, ¿sí? Podemos evitar que el sujeto, bueno, se instale en una bipolaridad o en una psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Y para eso que es importante siempre que un sujeto acude a nosotros por síntomas semejantes, bueno, tenemos que ver los antecedentes familiares, ¿sí? También ver si han habido otro tipo de psicosis endógenas como la esquizofrenia, ¿sí? Bueno, intentar indagar un poco más y no hacer como si, bueno, estás cansado porque sos estudiante y normal la fatiga, ¿no? Siempre es importante como hacer una buena anamnesis. El tratamiento de las depresiones endógenas es con antidepresivos, sí o sí, ¿sí? La psicoterapia no es recomendable
en los momentos de crisis, sino que es recomendable en los momentos de interfaz. ¿Para qué? Para que el sujeto tenga como más clara conciencia de cuándo comienza, ¿sí? Como empezar a ver los estados y puedan consultar antes de que entren en el proceso depresivo. ¿Sí? Si nosotros queremos como trabajar los aspectos neuróticos, lo que vamos a hacer es agravar el cuadro. ¿Sí? Si nosotros estamos cansados y acudimos a terapia y demás, y empezamos a trabajar en la terapia, no sé, traumas, cuestiones que me angustian y demás, pensando que es una depresión neurótica, vamos a agravar el cuadro. ¿Sí? Entonces, es complicada la depresión, chicos, porque, como les he dicho, el que ustedes tengan una cultura psicótica no es algo visible, no se garantiza, ¿no? Yo digo, bueno, todos somos neuróticos porque es la mayor cantidad de personas, pero no tenemos garantía de eso. Entonces, es muy complicado si hay algún sujeto que tiene estructura psicótica y está en una depresión endógena, que se pueda dar de forma precoz. Pero bueno, a veces es suave. La depresión sintomática, ¿sí? Son un síntoma más de alguna patología orgánica, como puede ser la hepatitis, la gripe, la intoxicación por plomo, ¿sí? Van a ser depresiones que van a aparecer, o estados depresivos que van a aparecer junto al síntoma físico. ¿Por qué? Porque estar enfermos, chicos, nos genera estados depresivos. Si ustedes están agripados o están con alguna enfermedad o con alergia una semana, y ya empiezan a sentirse un poco angustiados, un poco mal, un poco cansados, un poco irritables. Son síntomas normales de la enfermedad del cuerpo. El tratamiento en la depresión sintomática siempre va a ser en relación con el nivel de depresión que me genere, ¿sí? Y estará más vinculado con los rasgos depresivos que con la enfermedad orgánica causante. Y en este caso, chicos, no se recomiendan los antidepresivos, ¿sí? Porque el tratamiento fundamental va a ser el tratamiento de la enfermedad clínica que padezca. Y la psicoterapia para trabajar los aspectos depresivos que esto genera. Por ejemplo, yo en este momento tengo un paciente que acude porque tiene una enfermedad cardíaca muy importante ahí, y eso le genera un estado depresivo. ¿Cuál es el tratamiento fundamental? El que se hace terapia farmacológica. Y nosotros vamos trabajando la angustia que le genera la posibilidad de muerte. No se necesitan antidepresivos para esto, ¿sí? La depresión involutiva es aquella depresión, ¿sí? Que se va a generar con la pérdida de las cosas adquiridas, ¿sí? A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo no solamente cosas, la posibilidad de proyectos, sino a nivel físico, perdemos ciertas capacidades motoras adquiridas. En las mujeres desaparece la menstruación, en los varones desaparece quizás la potencia a nivel sexual, aparecen cambios en la familia, ¿sí? El futuro se achica y los logros que no se consiguieron ya es más difícil de conseguir. Ustedes que son jóvenes tienen como toda la vida por delante, entonces tienen como la posibilidad de soñar todo lo que quieran. Pero, por ejemplo, yo ya no, hay cosas que ya recién no van a pasar. Y la gente más grande que yo, menos, y así se va como achicando, ¿no? En el futuro. Y eso, bueno, son duelos que tenemos que ir elaborando. También pasa en las personas grandes que los hijos, ¿sí? Se vuelven nuevos interlocutores válidos. Entonces, si yo he sido una persona que, sobre todo los padres que han sido muy estrictos, muy rígidos, muy autoritarios, que ya dejen de ser una autoridad válida para los hijos los reten, les digan qué hacer y demás, bueno, también generan procesos de angustia, ¿sí? Entonces, en estas personas, en esta depresión, lo importante es evaluar el tipo de personalidad del sujeto, ¿sí? Las personalidades con rasgos fóbicos obsesivos o las personas sensitivo-paranoides, por ejemplo,
tienen como una especial intolerancia a las pérdidas. Y suele ser difícil de detectar, ¿sí? Porque son pérdidas pequeñas que se van sumando. El diagnóstico se tiene que hacer teniendo en cuenta la personalidad, la edad de aparición y el tipo de pérdida, y también la entidad que lo acompaña. Y el tratamiento va a ser con psicofármacos y psicoterapia, psiconamos. Ambos tratamientos son indispensables para lograr el éxito en la depresión involutiva. La depresión secundaria, ¿sí?, es muy semejante a la depresión sintomática, ¿sí? Esta depresión va a incluir las depresiones de distinto nivel de gravedad que se presentan como consecuencia o como reacción a problemas que afectan particularmente al área de lo psicológico, ¿sí? Por ejemplo, el estado depresivo que aparece en los neuróticos obsesivos cuando ya sus síntomas, ¿sí?, obsesivos, sus rituales y demás, se vuelven un obstáculo para su vida. ¿Sí? Estas personas que, por ejemplo, necesitan saber si dejaron o no la plancha enchufada, entonces van y vuelven tantas veces que no pueden llegar temprano a ningún lugar. Y esas estructuras generan ya un estado de malestar y de angustia intenso. También en los estados posteriores a problemas vasculares, ¿sí?, que pueden ser las demencias, ¿sí?, en los que el paciente va como asistiendo a su deterioro, ¿sí? Entonces, es importante discriminar, ¿sí?, el tipo de personalidad y lo que está generando esta depresión secundaria para ver las estrategias terapéuticas que deben tener en cuenta la causa determinante y el estado depresivo. En función de que nosotros determinemos eso, ahí podremos ver qué tipo de tratamiento hacemos. Y la depresión neurótica, bueno, la depresión que es más popular, la más conocida y la que siempre se ha creído que es el único tipo de depresión, ¿no?, que la depresión que se va a dar en función a los traumas, a las angustias, a la represión del placer de ellos, ¿sí?, que nos generan insatisfacción y que tenemos que tratarla a través de un análisis. En las depresiones neuróticas, chicos, los psicofármacos son contraindicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el psicofármaco va a ser como que los va a hacer sentir bien, porque el psicofármaco no deja de ser una droga, ¿sí? Es como, bueno, me siento mal y salgo y me emborracho en la noche y me siento re bien, pero después me siento mal de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes están en un proceso, no sé, de angustia, de duelo, ¿sí?, por alguna situación, descubrieron que en realidad no les está yendo bien en la carrera porque estudiaron, porque en realidad su mamá y su papá siempre quisieron tener un médico en la familia, y ustedes, quieren cumplir con ese ideal, pero siempre quisieron ser veterinarios. Y esa imposibilidad de romper, ¿sí?, los ideales de los padres y hacernos cargo de nuestro deseo nos genera un conflicto neurótico entre el yo y el ello intenso que no lo puedo resolver porque, no me animo a dejar de ser el objeto idealizado de mis padres. Mejor lo tengo que trabajar en terapia. Si yo a ustedes les doy drogas, ¿sí?, para que se sientan bien, el conflicto no va a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa con los psicofármacos utilizados en las depresiones neuróticas? Es que los hace sentir bien por un momento, pero después, como el deseo sigue pujando, el sujeto vuelve a sentirse mal y empieza a entrar en ese periodo de resignación donde dice, bueno, si ya fui al psiquiatra, ya hice esto, ya hice aquello, y me sigo sintiendo mal, nada, mi vida no tiene sentido. Y no pueden nunca llegar bien a la raíz del problema. ¿Sí? En las depresiones neuróticas, dar psicofármaco está padeciendo. Es como que para un dolor abdominal yo doy calmantes. Entonces tapo el síntoma y me conoce que realmente le pasaba eso, que si tenía apendicitis, si tenía, no sé, problemas cólicos, por cuestiones renales o lo que sea, ¿no? Bien, entonces yo acá les dejé un cuadrito, ¿sí?, que
recuerden que todo esto, el documento está en una plataforma, así que lo pueden ver tranquilos, donde está la clasificación. ¿Sí? La depresión endógena, el diagnóstico no es una reacción emocional, la importancia es a través de los antecedentes, el tratamiento va a ser con antidepresivos, la psicoterapia solo en momentos de interfaz, ¿sí? La depresión sintomática, los clínicos son los que se encargan de esto más que nada, es un síntoma más de la neuropatología. El tratamiento tiene que estar vinculado a los rasgos depresivos más que a la enfermedad causal, y la psicoterapia es coadyuvante, que quiere decir que va en compañía con el tratamiento fundamental, que es el orgánico de la enfermedad clínica. No se recomiendan antidepresivos. En la depresión involutiva se tiene que tener en cuenta el tipo de personalidad, la edad, el tipo de pérdida y la ansiedad que acompaña, y acá se utilizan ambos, psicofármacos y psicoterapia. En la depresión secundaria son problemas que afectan particularmente el área de lo psicológico, ¿sí? Y se tiene que tener en cuenta la enfermedad causal, y la psicoterapia también es coadyuvante, ¿sí? Tiene que ser en compañía con el tratamiento de la enfermedad causal. Y la depresión reactiva o neurótica, lo que tiene importancia es la historia de vida del paciente, los traumas del paciente, y la psicoterapia es lo fundamental y se contraindican los psicofármacos. Y por último, esto se lo voy a dar muy rápido porque es el DSM no tiene mayores complejidades. Esta es la clasificación, ¿sí? Y tenemos una principal diferencia entre la depresión mayor y la distimia. La depresión mayor es un tipo de depresión que se caracteriza por tener síntomas intensos, ¿sí? Y a veces se la considera riesgosa por esto, porque hay muchos estados de manía o hipomanía y depresión, donde el sujeto con estos síntomas puede llegar a cometer ciertos actos de daño para sí mismo. Los síntomas que van a aparecer va a ser un estado de ánimo depresivo, la pérdida de interés por actividades, pérdida o aumento de peso, insomnio, baja autoestima, problemas para concentrarnos. Fíjense que los síntomas son los síntomas más de la depresión, así. Nada más que lo que plantea el DSM es que la intensidad hace que pueda ser riesgosa, ¿sí? Debe existir la presencia de 5 o más síntomas, ¿sí? Durante un periodo de 2 semanas. Se la considera un estado tetradimensional, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a afectar el sufrimiento emocional, va a haber un apagamiento impulsivo, va a haber aislamiento social y va a haber arritmopatía, ¿sí? Que es los cambios en los ciclos del sueño y de la cama. Entonces se ve afectado el apetito, el libido, el sueño y va a aparecer la fatiga. Y vamos a notar en el paciente conceptos negativos de sí mismo, interpretación negativa del mundo, conceptos negativos del futuro. Y la depresión persistente, que es la distimia, bueno, lo hablamos cuando hablábamos recién de distimia, ¿no? Que son los mismos síntomas, fíjense, son exactamente los mismos síntomas, pérdida de apetito, insomnio y demás, pero aparecen como disminuidos, ¿sí? Es como, en lugar de ser un estado de depresión profunda, vamos a decir que es una depresión más leve, más moderada, que permite que el sujeto, bueno, siga haciendo sus cosas. Por eso se llama trastorno depresivo persistente. Ustedes pueden tener 10 años, 20 años de distimia y haberlo llevado con naturalidad, sin haber hecho una consulta médica. Entonces, la diferencia entre la depresión mayor y la distimia es que la depresión mayor dura menos de 2 años y la distimia dura más de 2 años. Y esta es una depresión que sí me parece muy válida tomarla del DSM, es la desregulación disruptiva del estado de ánimo.
¿Por qué, chicos? Porque las depresiones en los neuróticos no siempre son expresadas, como le contaba hace rato, y sobre todo hay ciertas áreas, ¿no? Como lo que puede ser en el género masculino o en las personas que siempre han tenido un carácter y un temperamento fuerte, entonces no quieren mostrar debilidad. Lo que hacen ante las frustraciones o las pérdidas es como irlo tapando y cómo se va a expresar esto a través de accesos de cólera, ¿sí? De ira, de enojo. Entonces son personas que pueden enojarse fácilmente, irritarse, gritar. Por eso es muy común en el género masculino, ¿no? Las personas, yo trabajé mucho tiempo con personas por violencia de género, con varones, ¿sí? Eran varones que nos enviaban del juzgado y la mayoría tenía, bueno, vidas terribles, muy angustiosas, vidas de mucha humillación, de mucho maltrato, y todo eso que los angustiaba mucho, lo negaban como que no era algo que hubiese sido importante, pero lo volcaban en su pareja y en sus hijos. Entonces, cada vez que se angustiaban, en lugar de hablar, de llorar o hacer las cosas que corresponden, lo que hacían era atacar a los seres queridos que tenían. Entonces, golpeaban, maltrataban, ya, ¿sí? Sin llegar a esos extremos, a veces nosotros, cuando estamos muy irritables, ¿sí? Cuando nos pasa cualquier cosa, no sé, nos hablan y nos hacen una pregunta y respondemos, no nos escuchan y nos preguntan qué, y ya responder nos genera malestar y ya gritamos o si nos alteramos por cualquier cosa, bueno, puede ser un indicador, ¿sí? De un estado, ¿sí? Depresivo, pero con manifestación agresiva, ¿sí? La bibliografía que ya está subida en la plataforma es Freud, con Duelo y Melancolía, Yarricon, que es lo fundamental de los estados depresivos, con su texto Estados Depresivos, y el DSM-5 con trastorno bipolar y los trastornos depresivos. ¿Sí? Esa es la bibliografía que la tienen ya en su plataforma. Ok, muchachos. Les vamos a tomar asistencia y nos vamos. Acuña, Juan Ezequiel. Presente. Se van desconectando cuando una persona. Ada Riveri, Lencini.